Colombia ha sufrido por décadas el problema del narcotráfico. Nos ha dejado violencia y pobreza. Y, por supuesto, ha debilitado la institucionalidad democrática. Es necesario analizar la política de drogas. No podemos quedarnos simplemente con un enfoque prohibicionista que ha demostrado ser insuficiente o con una legalización como una gran apuesta y como si fuera la solución que va a cambiar la realidad del país frente a este problema. Por eso, desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, analizamos los retos de la política de droga en Colombia. Una política de drogas necesita una visión político-estratégica que sea integral. Esto implica reconocer las lecciones aprendidas que ha tenido el país. Se necesita entender las dinámicas territoriales. Se necesita desarrollar capacidades acorde a los desafíos, a las dinámicas de los territorios, a la caracterización de cada uno de los grupos criminales que controlan el narcotráfico. Esto implica también generar las condiciones y el entorno favorable para que las economías lícitas contribuyan como un instrumento para combatir las economías ilegales. El país había avanzado y había logrado reducir los cultivos de coca. Hoy, con casi 300.000 hectáreas y un incremento en la producción de pasta base de coca, estamos ante una crisis cocalera que está llevando a que las dinámicas de violencia en los territorios se agraven. Es necesario entender esa crisis, desarrollar las inversiones que se necesitan para que pueda haber un tránsito hacia economías lícitas y efectivamente logremos reducir las hectáreas de coca en el país. Además, es fundamental atender los riesgos a la seguridad que puede traer esta crisis, porque claramente las organizaciones criminales se van a reorganizar en función de controlar el negocio del narcotráfico en estas nuevas dinámicas económicas. Necesitamos proteger a la población y evitar que para instrumentalizarla los grupos criminales ejerzan máxima violencia con el fin de seguir garantizando que el negocio del narcotráfico sea rentable. Necesitamos entender claramente la complejidad del fenómeno de las drogas. Es necesario caracterizar a los grupos y al tipo de economías ilícitas que controlan en cada uno de los territorios. Esto implica comprender que son redes criminales, que tienen cadenas de valor y suministro y que han creado centros de poder criminal. Para enfrentarlos necesitamos capacidades estratégicas, inteligencia, fuerza pública y una presencia institucional integral que permita recobrar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad, que permita realmente transformar los territorios garantizándoles justicia, acceso a bienes y servicios públicos de calidad y las condiciones necesarias para que encuentren otras alternativas lícitas a lo que hoy les ofrecen las economías ilícitas. Una política de drogas efectiva tiene que partir de una premisa fundamental. Es necesario garantizar la legitimidad y la efectividad del Estado en los territorios. Esto implica, por un lado, combatir a las estructuras criminales con el fin de desarticularlas y garantizar la estabilidad y la consolidación de los territorios. Por el otro, incorporar mecanismos de salud pública, sustitución de cultivos, prestación de servicios y bienes públicos para que la población reciba realmente lo que necesita y no sean los criminales los que suplantan al Estado ofreciéndoles un control territorial donde los someten a la violencia. Las respuestas que deriven de ese enfoque tienen que entender realmente todas las características del fenómeno del narcotráfico, diferenciarlas por territorios, por población y especialmente entender cada uno de los eslabones de esa cadena para atacarlos todos al tiempo. No basta simplemente con enfrentar el cultivo de coca y a los consumidores a través de medidas o mecanismos de salud pública, de prevención o con instrumentos como el enfoque de reducción de riesgos y de daños. Se trata también de atacar eslabones como el lavado de activos. Necesitamos que sea toda una respuesta institucional integral y efectiva que permita afectar este negocio. Una apuesta por la legalización como la única salida es bastante reduccionista. Hay que entender que el Estado ha creado una serie de incentivos que permiten que los grupos criminales utilicen el narcotráfico para fortalecer su control territorial. Y esos eslabones donde el Estado no ha sido efectivo para enfrentarlos son los que les permiten a ellos seguir siendo las autoridades y los representantes del poder en esos territorios. Por eso es tan importante que se hagan todos los esfuerzos para garantizar la justicia, quitarle los recursos provenientes del narcotráfico,
enfrentar su capacidad armada para garantizar unas condiciones en que los ciudadanos puedan vivir libres de violencia y de miedo, y donde sea la institucionalidad democrática la que llene esos territorios. No basta solo con la presencia de la fuerza pública, se necesita una respuesta de todo el aparato estatal para que la población encuentre realmente soluciones a sus problemáticas. El impacto de una política de drogas se debe poder medir y verificar. Los planes y la cooperación internacional deben ser sujeto de permanente control para garantizar que la rendición de cuentas nos permita entender qué es lo que pasa en los territorios y ver si efectivamente esos enfoques, esos esfuerzos y esas inversiones están dando los resultados esperados. Por eso es clave una visión estratégica que redefina el papel del Estado, de las autoridades y de la cooperación internacional. Tener en cuenta dos escenarios, el urbano y el rural. Estamos ante un fenómeno que ha llenado el país, no solamente en la producción de narcóticos, sino también en el consumo, en la distribución y en la comercialización, empoderando a distintas clases de estructuras criminales. Por eso es tan importante que el enfoque nacional, que la capacidad nacional sea armoniosa con las capacidades y los esfuerzos locales, incorporando por supuesto a la cooperación internacional en estos esfuerzos. Todo esto demanda una cooperación interagencial efectiva, con mecanismos que permitan hacer ajustes en el territorio, con enfoques diferenciados y territoriales, porque necesitamos realmente responder a la comunidad sin crear falsas expectativas de que la política de drogas y que el problema del narcotráfico se solucionan simplemente legalizando. Es fundamental también poner en el centro de la acción de la política al consumidor, entenderlo, conocer perfectamente cuáles son esos perfiles de adicción y también invertir en la prevención. No podemos dejar de proteger a los consumidores y de garantizarles unas condiciones de atención desde el Estado para que efectivamente puedan rehabilitarse y gestionar sus adicciones. Es fundamental para esto invertir en investigación y contar con información y datos en tiempo real que nos permita conocer cuáles son esas dinámicas de consumo para efectivamente formular respuestas que permita atenderlos de manera integral. La participación de la comunidad en todos estos procesos es fundamental. Escuchar a las comunidades, involucrarlos en el proceso de planeación y de evaluación es garantía de éxito, entendiendo cuáles son esas dinámicas territoriales para que esas intervenciones sean diferenciadas y realmente apunten a generar impactos y a lograr respuestas integrales. No podemos permitir que la comunidad esté al lado sin entender cuáles son las complejidades de lo que está pasando hoy en los territorios. Por supuesto, también implica garantizar que ese proceso de participación sea realmente voluntario y libre. No hay un proceso de participación efectivo si los grupos armados siguen controlando los territorios. Necesitamos que el Estado recobre el control territorial, establezca las condiciones de seguridad para que la comunidad pueda participar realmente de forma voluntaria. Lograr que la política de drogas sea efectiva depende también de la realidad global de este fenómeno. Mientras la política de drogas a nivel mundial siga teniendo enfoques prohibicionistas y existan países donde el narcotráfico sigue siendo ilegal, van a existir incentivos para que los grupos criminales colombianos quieran seguir vinculados al narcotráfico. Por eso no se pueden sobresimplificar las soluciones. Pensar que solo con prohibicionismo es insuficiente, como también lo es pensar que la legalización por sí sola va a resolver un problema que tiene implicaciones internacionales. Es hora de dar una discusión amplia, seria y rigurosa, basado en datos y en evidencia y acorde a las realidades de los territorios para lograr avanzar por una senda que nos permita enfrentar esta economía ilícita, proteger a los consumidores y sobre todo avanzar en una construcción de paz sustentada en las garantías de seguridad y de imperio de la ley. Los invitamos a consultar y a compartir las recomendaciones que hemos elaborado para la política de drogas en Colombia, la cual encontrarán en la descripción de este video.